Muy bien, vamos a la tercera parte de esta nueva serie. Estamos hablando en cuanto a la ley dominical. Y la primera vez vimos que Satanás lo primero que va a hacer es usar este movimiento ecológico que hoy día se ha hecho tan común del medio ambiente para unificar al mundo, no importa la raza, el país, la nación, la religión, la tendencia política, todas esas cosas se ponen a un lado y ahora unificarlos supuestamente en esta agenda globalista para unificar al mundo. El sábado pasado nos dimos cuenta del plan número 2, que es a través de la intemperancia. ¿Traer qué cosa? Sexualidad, disputas y también delincuencia y criminalidad, lo cual hoy día ya estamos presenciando, sobre todo en las grandes ciudades del mundo. En tercer lugar, vimos ahora que planea traer un colapso económico, donde las economías prósperas del mundo colapsen y donde los países pobres ahora sean aún más pobres y mayor miseria y pobreza y necesidad. Y ahora la gente demande de sus legisladores medidas, leyes, legislación que promuevan principios cristianos, entre comillas, para traer otra vez la bendición de Dios sobre las naciones. Y en esta mañana vamos a ver posiblemente, si el tiempo me permite, 2 puntos más. Pero una vez que termine con la agenda de Satanás, como va a traer la ley dominical, queremos pasar a la agenda de Dios, porque Dios tiene una agenda para responder a la agenda del enemigo. Y es lo que Satanás no quiere que usted y yo entendamos. La agenda de Dios es la principal, aunque debemos conocer la agenda del enemigo, sus artimañas, sus estrategias. Más que nunca debiéramos conocer e identificarnos con la agenda de Dios para este tiempo y cómo preparará un pueblo victorioso frente a la ley dominical, el cual ha de pasar por ella y ha de terminar la obra en breve tiempo en justicia y en santidad. En esta mañana vamos a comenzar a leer otra vez, voy al libro Conflicto de los Siglos, en la página 648. Vamos a ver cuál es el cuarto elemento que usará el enemigo muy pronto. Dice lo siguiente: habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirman que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe debido a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que niegan aceptar sus aseveraciones. Así que lo tercero es que habrán comunicaciones de espíritus. El enemigo ahora traerá manifestaciones de vírgenes, de santos, aún de deidades paganas. ¿Sí? Y ahora hará que traigan mensaje supuestamente del cielo. Y verán la condición caótica de la humanidad, económicamente, sobre todo en el aspecto moral, y hoy día lo estamos viendo con el desarrollo increíble y rapidísimo de la inmoralidad mundialmente, donde no hay límites a nada ni a nadie. Y ahora esos espíritus de demonios, que es lo que realmente son, no son seres queridos, no son deidades paganas que nunca existieron, porque esas deidades no existen, fueron creadas en la imaginación de la mente humana a través de la obra del enemigo. Ahora traerán, ¿qué cosa? Mensajes corroborando que los ministros que apoyan el domingo deben ser escuchados y que estas grandes consecuencias de la inmoralidad, de la delincuencia, de la intemperancia, del crimen, de la sexualidad sin límite, no se va a solucionar hasta que se implemente una ley que esté en armonía con la ley del domingo. Hoy día estamos quizás comenzando a ver algunas de estas manifestaciones. De vez en cuando hay apariciones por aquí y por allá. Pero a medida que nos acerquemos y que comience sobre todo a agitarse la cuestión del sábado y el domingo, la cual no hemos llegado todavía a ese punto, históricamente hablando. Pero a medida que nos vamos avanzando, llegará el momento que ahora habrá una agitación mundial. Y en ese momento ahora espíritus de demonios personificando a otras personas
ahora traerán un mensaje en armonía con lo que el enemigo quiere establecer en este mundo. Compartiéndoles del mismo libro, la página 616 dice la siguiente declaración. Muchos, escuche la palabra muchos, la mayoría, tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Así que parientes, padres, abuelos, hijos, amigos, vecinos queridos y recordados, compañeros de trabajo, amistades desde la niñez, que han pasado al descanso por una razón u otra. Ahora espíritus de demonios personificarán a esas personas. ¿Qué de los apóstoles? ¿Qué de los reformadores? ¿Qué de los libertadores de las naciones? ¿Qué de los papas ya difuntos? ¿Qué de Mahoma? ¿O Fátima? ¿O Buda? ¿O quién sabe qué otros personajes históricos? Ahora estos espíritus de demonios personificarán a estas personas, se aparecerán a sus seguidores o a sus parientes y familiares y traerán sobre ellos enseñanzas, dice acá lo que acabamos de leer, aseveraciones y herejías muy peligrosas. Continúo mi lectura. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Así que van a tocar en las cuerdas del corazón. Y ahora harán aún manifestaciones milagrosas. Quizás sanidad de una persona en el lecho de su muerte. O quién sabe, de una persona enferma con una enfermedad donde ha sido desahuciada por la medicina. O una persona deformada aún de nacimiento. O quizás deformada por un accidente. O quién sabe qué otras cosas. De la nada aparecerán cosas. O comida o lo que sea necesario en ese momento. Harán milagros. Y usarán la simpatía, el amor, el cariño que había hacia esas personas en el pasado para ahora traer mensajes donde el error es lo que se promueve. Debemos estar listos para resistirles, escuchen, con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. No va a ser fácil. Yo conozco personas que ya se han tenido que enfrentar a estos espíritus de demonio. A una familia que perdió a su niña de 3 años. Enferma la niña, poco tiempo después fallece cuando pensaban que se estaba recuperando. Ahora muere la niña. Están ellos en la casa y escuchan la voz de la niña en la habitación al lado, diciéndole a sus padres, padres, vengan, yo estoy aquí con ustedes. Y eso pasó no una vez, pasaron en 2 ocasiones. La misma voz. Gracias a Dios que esta familia conocía lo que la Biblia enseña en cuanto al estado de los muertos. Y no fue a ver si realmente era su hija la que estaba allí, porque era un espíritu de demonio personificando la voz de la niña, y se hubieran ido a ver la persona de la niña. Y eso fue una prueba muy difícil para estos padres que quedaron profundamente lastimados y heridos por la muerte inesperada de su niña de 3 años. Otro pastor, y esta experiencia ya le he contado en otras ocasiones, su hijo fue llevado como soldado a Vietnam, estuvo en la guerra, le faltaban 27 días para terminar su responsabilidad con el gobierno y regresar a su país y a su familia, pero muere en la guerra. Y este padre era, porque ya falleció, un ministro fiel del Señor. Un sábado de mañana estaba sentado en su cama poniéndose los zapatos para ir a la iglesia y ahí se le sienta a su hijo al lado. Digo hijo entre comillas. Dice que era idéntico como lo vio la última vez. Todavía estaba vestido, dice él, con la última ropa que lo vio.
Y ahora le dirige a su padre las palabras: Padre, estoy aquí para ayudarte. Sé que te preparas para ir a la iglesia. Te deseo éxito. ¿Qué estaba haciendo? Tratando de ganar la simpatía de su padre. Es más, se levanta el pantalón y le enseñó la cicatriz que a los 7 años se hizo cuando este niño tuvo un accidente, cuando era niño, por supuesto, en su bicicleta, y quedó la cicatriz en su pierna. Y él: soy yo, no tengas duda. Pero este pastor lo reprendió al enemigo y en el nombre de Jesús desaparece. Otro sábado, mientras estaba poniéndose la corbata, allá en el baño, aparece detrás en el espejo otra vez el hijo. Y otra vez tuvo que reprenderlo en el nombre del Señor y desapareció. Estas cosas sucederán más y más a medida que nos acercamos más y más a la historia humana y a los fines de la historia humana. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe? Si apareciera en México y tener un mensaje, millones la seguirían sin cuestionarlo, claramente. O quizás otras patronas, otros patrones, otros santos, otros líderes de la historia y de la iglesia cristiana. Millones lo seguirían y estarían de acuerdo con sus enseñanzas y acertos, aunque son peligrosas herejías. Leyéndole desde el libro Primeros Escritos, en la página 87, dice lo siguiente: Satanás tendrá poder para hacer aparecer delante de nosotros formas que se den por nuestros parientes y amigos que duermen en Jesús. ¿Sí? Personas que murieron en Cristo, salvas. Ahora hará supuestamente que regresen y los imitará. Parecerá como que estos amigos estuviesen presentes. Serán habladas las palabras que pronunciaban cuando estaban aquí, con las cuales nos hemos familiarizado. Quizás sus dichos, sus bromas, su manerismo idéntico. Y el mismo tono de voz que tenían en vida caerán en nuestros oídos. Hasta el tono de la voz será idéntico. Todo esto será destinado a engañar a los santos y a seducirlos para que crean en el engaño. Si creemos que en forma especial aquellos que queremos ser fieles al Señor, seremos probados en este punto. Dice que muchos, no dice todos, pero muchos. Continúa diciendo: vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deben sostenerla por las Escrituras. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado, y que otras doctrinas ajenas a la Biblia también. Harán cuanto esté en su poder para despertar simpatía y realizarán milagros delante de ellos para confirmar lo que están declarando. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los que se les aparecen son espíritus de demonios. Así que vemos que en forma especial enseñarán que ahora vienen del cielo aquellos seres queridos y amigos tiernos que descansaron en Cristo, que ahora vienen del cielo y que realmente el domingo es el día correcto, que ya no es el sábado. Pero dice que enseñarán otras cosas también y no sabemos. Hace unos años atrás, el artículo lo tengo, no lo tengo en esta mañana, pues como no estamos en casa, además nuestra casa está cerrada, está en reparaciones debido al incendio que tuvimos, estamos temporalmente en otro lugar, alojados, pero podrá mostrar el artículo de una famosa medium en los Estados Unidos. Esta mujer es consultada por políticos y por artistas y por gente famosa, súper rica esta mujer. Pero en varias ocasiones hizo la declaración ella que Elena White se le apareció a ella. Un momento, Elena White murió en el año 1915. Estamos hablando casi 106 años atrás. Esta mujer ni existía en ese entonces. Y que se le apareció y que una de las cosas que le dijo ella es que leyera el libro El conflicto de los siglos. Muy bien. Pero dijo algo más. Dice, hay algo equivocado en este libro, y es que lo que yo escribí en este libro en cuanto a la no inmortalidad del alma
no es cierto. La gente cuando muere va a algún lugar, continúa con vida. Así que dice, descarta lo que está escrito en ese libro en cuanto a la inmortalidad del alma. Si nosotros descartáramos lo que está escrito en este libro, que realmente lo que está escrito en este libro es lo que enseña este libro. Este es el libro primario. Y este libro claramente enseña que el ser humano no es inmortal, que tan solo Dios es inmortal. El único que tiene inmortalidad en todo el universo es Dios. Ni los ángeles son inmortales. Tuvieron un comienzo y se mantienen con vida mientras sean leales al Señor. Otros mundos creados, ¿cuántos? ¿Dónde? No sabemos. Gozan ellos de inmortalidad porque Dios los trajo a la vida en algún momento y les continúa momento a momento concediendo la vida. El único ser inmortal claramente es Dios. El ser humano no es un ser inmortal, es un ser viviente mientras tenga el hálito de vida. Una vez que el hálito de vida ahora sale de la persona y no sale en forma consciente, es simplemente el aliento de vida que Dios nos dio. Ahora es retirado, este cuerpo ahora regresa al polvo de donde salió y simplemente descansa hasta que el Señor un día lo resucite, o para vida eterna, si es la primera resurrección, o para destrucción eterna, si es en la segunda resurrección. Así que enseñarán que ahora el sábado ha sido cambiado. No tan solo lo del domingo y el sábado, sino también lo de la inmortalidad del alma. Si usted descarta la enseñanza bíblica de la inmortalidad del alma, es muy fácil que cuando estas manifestaciones sobrenaturales se hagan cada vez más y más comunes, a medida que nos acercamos más al final de la historia humana, usted va a creer que si realmente son estas deidades, o son estos apóstoles, o son estos amigos y seres queridos que vienen del cielo, que realmente tienen un mensaje de valor que debemos prestar atención. Vemos que ahora una cosa destruiría el segundo pilar, la inmortalidad del alma, destruiría ahora la santidad del sábado. Así que vemos cómo a medida que nos acercamos al final de la historia humana, Satanás usará milagros, manifestaciones sobrenaturales, espíritus, ahora se vendrán, traerán comunicaciones con una persona o con muchas personas, o en los cielos donde miles de personas puedan verlo al mismo tiempo, y quizás una segunda y una tercera y una cuarta aparición con el mismo mensaje, y ahora apoyando la declaración de los falsos ministros en cuanto al domingo, y preparando la mentalidad del mundo, no importa aún la religión, para seguir la agenda del enemigo en la imposición de su agenda, que es la observancia del domingo en violación al santo sábado. ¿Cuál será el quinto paso que Satanás ahora va a querer utilizar? Vamos a regresar al libro Conflicto de los Siglos, página 517, y voy a leer la siguiente declaración. Dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. Sí, todavía hay tiempo de misericordia, hay tiempo de paz, hay tiempo de aceptación, hay tiempo de gracia. Los juicios indican que el tiempo de salvación ha terminado para la familia humana. Una vez que los juicios finales, las 7 plagas comiencen a caer, es señal clara de que ya no hay más intercesor en los cielos ni más salvación para ningún ser humano. La decisión de aquellos vivos ya ha sido tomada, o para vida eterna, sellados, o ahora los vivos perdidos recibirán ahora la marca de la bestia. Pero antes que esto suceda, dice, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. Así que el Señor va a traer una obra interna dentro de su pueblo. Y esta obra ahora será ¿cuál? Traer a su pueblo a una experiencia de piedad, un avivamiento en esa piedad primitiva, apostólica, como lo vemos en el libro de Hechos capítulo 2, donde las cosas estaban en común, donde se unían, donde todos los días ahora había reuniones y habían avivamientos y habían oraciones y habían estudios y había compartimiento de las bendiciones que el Señor daba, etcétera, etcétera. Ese espíritu que se manifestó en los inicios de la iglesia cristiana se manifestará una vez más al final de la historia otra vez, y posiblemente sea aún mayor esa manifestación. Dice, cual no se ha visto
desde los tiempos apostólicos. Es una obra extraordinaria. Ya comenzamos a entrar en lo que mencionaba anteriormente, en la agenda de Dios para responder a la agenda de Satanás. Continúo leyendo. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Así que vemos ahora una obra que el Espíritu Santo hará en los individuos que deseen ser fieles y leales al Señor. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor del mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tantos ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Así que nos espera ver qué cosa dentro del pueblo de Dios, un reavivamiento, una reforma, un despertar, un avivamiento de esa piedad apostólica primitiva como lo vimos en la iglesia del siglo I. Dice que ahora, cuando este avivamiento tome lugar dentro del pueblo de Dios, ¿qué tomará lugar? Ahora la proclamación poderosa de este triple mensaje angélico irá al mundo entero. Y que muchos que están en las iglesias donde el amor a este mundo y sus cosas ha sido lo primario, mientras que el amor a Dios y a su palabra ha sido puesto a un lado. Ahora laicos y ministros, líderes en esas organizaciones e instituciones y miembros de ellas, ahora vendrán y formarán parte del pueblo de Dios. El despertar ahora hará que la lluvia tardía caiga sobre aquellos que estén despiertos. Ahora darán el fuerte pregón, el último mensaje de advertencia. Y la gente podrán no tan solo escuchar la verdad, sino que podrán ver la verdad reflejada, ejemplificada, vivida diariamente en la vida de aquellos que están proclamando el mensaje, como sucedía en la iglesia apostólica en sus comienzos. Pero escuche, el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Así que, ¿cuál es su plan? Que no haya más despertar ni avivamiento dentro del pueblo de Dios. Él desea ahora impedir que esta obra tome lugar. Pero les garantizo en esta mañana con toda certeza, su plan va a fracasar. Dios traerá dentro de su pueblo este reavivamiento y esta reforma tan necesaria para sellar a su pueblo, para dar el fuerte pregón, para recibir la lluvia tardía y para terminar la obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, este despertar que Dios ha prometido dentro de su pueblo, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Es lo que siempre hace el enemigo. El enemigo no sabe crear nada. Todo lo que hace es querer copiar lo que Dios hace y dice. Así que, ¿cuál va a ser su estrategia? ¿Cuál va a ser el quinto punto en preparar a la gente para su ley dominical? Es introducir dentro de la iglesia, del movimiento que Dios está preparando en la iglesia de Él y aquellos que están en otras instituciones, pero que vendrán a la iglesia y al pueblo de Dios al final de la historia en el mensaje correcto. Budistas, hinduistas, bautistas, presbiterianos, católicos, ateos, etcétera, etcétera. Dios tiene pueblo allí, gente sincera, están todavía en esas instituciones, pero llegará el momento que cuando escuchen estas verdades, acompañado del ejemplo, más bajo el poder del Espíritu Santo, ahora esa gente abandonarán esas instituciones y se unirán con el movimiento final de Dios. Y Satanás dice, no, eso no lo quiero, no lo puedo permitir. Y va a introducir un falso despertar, un falso reavivamiento. Y hoy día lo estamos viendo. El famoso movimiento carismático, que es de origen católico, pero introducido a las iglesias evangélicas. Ahora con la música equivocada, con los bailes, con las danzas, con los títeres, con los dramas, con todas esas cosas bonitas y atractivas que atraen a la gente, pero no hacen nada con sus vidas. No transforma sus caracteres, no les da la victoria sobre el pecado, no les ayuda en la educación de sus hijos, no hace sus matrimonios felices. Todas esas cosas que son nada más de carácter externo es lo que el enemigo va a traer y ya ha comenzado a traer. Todavía es pequeño porque no hemos visto todavía el gran despertar falso que el enemigo va a crear en el mundo. Pero continuemos la lectura, vamos a ver qué más nos dice. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias
que pueda colocar bajo su poder seductor. Y lo hemos visto y lo estamos viendo. Las famosas mega iglesias, miles de miembros, hermosísimos edificios, con toda la tecnología de última hora, mejores cámaras, mejores luces, aún con artistas, personas que les pagan para hacer sus dramas, para tener a la gente entretenida domingo tras domingo. Pero también ha pasado y está pasando dentro del pueblo de Dios. Los sábados, otra vez la gente va a la iglesia a ser entretenida. Grandes iglesias con mucho presupuesto, con varios pastores. Usted ve ahora los calendarios de actividades. Hay picnics, hay retiros, hay juegos, hay campamentos. Cosas que podrían, algunas de ellas, ser de redundancia positiva, pero muchas veces simplemente es para entretener a la gente. Y ahora el enemigo ha introducido en las iglesias populares de hoy día, pero en la iglesia remanente también, este falso reavivamiento, donde hay aplausos, donde hay títeres, donde hay tambores, donde hay guitarras eléctricas, donde hay chistes, donde hay cuentos, donde no hay palabra profunda ni estudio profundo de la Sagrada Escritura. Todo es superficial, todo es para mantener a todos contentos y entretenidos y felices y que continúen aportando al sistema. Es el objetivo del enemigo. Continúa diciendo: allí se manifestará lo que se considera como un gran interés por lo religioso, no lo espiritual, lo religioso. Las ceremonias, los ritos, la liturgia hermosa, bonita, la música, los órganos increíbles, las cosas, los pianos, quién sabe cuántas cosas. Un gran interés por lo religioso, no por lo espiritual. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor. Vemos que multitudes, miles y millones serán engañados por este falso reavivamiento, este falso movimiento que ya ha entrado, pero vemos que continúa y continúa entrando más y más y más dentro de las iglesias cristianas, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. En estos lugares, continúa diciendo, hay una agitación emotiva. A la gente les encanta, contentos, se ríen, salen felices. Dice, hay una mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a la gente. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que se requiera abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. El Evangelio de Cristo es el Evangelio de la cruz. ¿Qué significa la cruz? Muerte. Allí Dios, hombre, dio su vida para salvar a la familia humana. No hay placer, no hay risas, no hay entretenimientos, no hay cuentos, no hay distracciones. Muerte, muerte. Y la gente hoy día quiere un evangelio cómodo, donde le ofrezca la eternidad maravillosa con Jesús, pero todavía les permite disfrutar de este mundo y sus pecados y sus distracciones y atracciones. Ese evangelio es popular. El evangelio de la acomodación, el evangelio de las multitudes, el evangelio de las mega iglesias, el evangelio que entretiene, pero no es el evangelio que salva. El mensaje, cuando viene acompañado de abnegación, de sacrificio, de muerte al yo, de muerte al mundo, a sus actividades, a sus creencias, a sus lugares, la muerte ahora a mis deseos personales. Ese es el evangelio correcto. Ese es el evangelio de la cruz. El centro de la vida de Jesús fue la cruz.
Vino para prepararse, para dar su vida allí, para que usted y yo seamos salvos. Y el centro del Evangelio hoy día sigue siendo lo mismo. Es la cruz de Cristo, donde Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado yo. Y cada día tengo que ir a esa cruz y extender mis manos y poner mi cuerpo sobre esa cruz para ser crucificado, para traer muerte al viejo hombre, con sus defectos, con sus malas costumbres, con sus malos hábitos. Ese es el Evangelio real. Ese es el Evangelio que salva. Ese es el Evangelio que eleva. Ese es el Evangelio que trae la justicia de Jesús, tanto imputada como impartida. Es el Evangelio donde el Espíritu Santo obra en el ser humano y ahora reproduce el carácter de Jesús en nosotros. Es el Evangelio que va en contra del mundo, sus prácticas, sus enseñanzas. Es el Evangelio que levanta ahora su voz en oposición a lo que toma lugar en el mundo, a pesar de que será perseguido, será menospreciado, será aborrecido y será aún traído a las cárceles y puesto a la muerte. No importa, la cruz de Jesús debe ser exaltada en la vida del creyente para que el mundo ahora, dice Jesús, si ustedes me exaltan a mí, el mundo será traído a mí. Ese es el Evangelio, pero no es el Evangelio que Satanás va a predicar, ni está predicando en la mayoría de las iglesias, incluyendo las nuestras. Es un Evangelio que distrae y no prepara al mundo para entender la agenda del enemigo y mucho menos identificarse con la agenda de Dios en preparar un pueblo para encontrarse con Él. Continúa diciendo la declaración inspirada. Y al aplicar la regla que Cristo mismo dio, por sus frutos los conoceréis. Resulta evidente que estos movimientos no son obra del Espíritu de Dios. Y termina diciendo en la página 518, un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incluir en errores respecto a la conversión y a la santificación. Así que este evangelio falso que hace, ataca la ley de Dios. La ataca como que es perpetua y es obligatoria. No obligatoria donde Dios la impone, pero Él espera obediencia de nosotros en amor a Él. Y ahora, ¿qué ha hecho? Ha destruido la obra o la enseñanza o el concepto de lo que es la verdadera y genuina conversión acompañada de la santificación cristiana. Como la ley ahora no es importante, es imposible guardar, de acuerdo a lo que nos dicen hoy día, es el nuevo prisma teológico que nos han dado. Sí, será quizás el sábado, pero el sábado pues no es tan importante. Nos dicen algunos aún dentro de nosotros, por lo tanto, ahora la ley es puesta más y más a un lado. Y a medida que más y más se pone la ley a un lado, ¿qué sucede? Menos conversión y nada de santificación. Como resultado, se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. Así que el resultado es que el nivel de piedad que ha pasado ha rebajado. Quizás vengan miles de personas y millones. Hoy día somos más de 22 millones de adventistas en el mundo entero. La quinta religión en cuanto a tamaño, en cuanto a membresía en el mundo, somos nosotros. Pero ¿qué impacto estamos teniendo? ¿Cómo es que somos tantos y cada día se bautizan miles y miles y no somos perseguidos? ¿Será que Satanás no encuentra nada en nosotros que merezca ser perseguido? ¿Será que nuestro cristianismo es tan superficial, tan artificial, tan vano, tan barato, que el enemigo no se moleste en que la gente siga llegando a la iglesia adventista por miles y miles y miles? Creo que el promedio son como 3,000 cada día están llegando a la iglesia. Pero tranquilo. ¿Será que un nuevo evangelio se estará predicando? ¿Se estará publicando? ¿Se estará enseñando? ¿Se estará dando a nuestros futuros ministros en nuestros centros de educación y preparación para el ministerio? ¿Y que el enemigo no se preocupa por ese adventismo? Dice que el nivel de piedad está muy bajo en las iglesias. Y déjeme decirles, si no fuera por la misericordia de Dios, hoy día Satanás pondría su ley dominical. Pero Dios no lo permite. ¿Saben por qué? Porque si Satanás hoy día estableciese esa ley, eliminaría el movimiento adventista del séptimo día. Estamos tan bajo espiritualmente
que simplemente de un escobazo nos llevaría a todos. Nuestro nivel espiritual es tan bajo, nuestra relación con Jesús es tan mínima y tan pequeña, que realmente la ley dominical completamente eliminaría este movimiento que Dios ha levantado. Y por eso el Señor no lo ha permitido. Porque Él tiene que preparar a su pueblo. Él tiene que tener su despertar y revivimiento dentro de su pueblo. Y cuando eso tome lugar, ahora Satanás sí va a perseguir a ese pueblo. Pero en ese momento, ahora Dios hará la obra aún más maravillosa que se haya hecho antes en el planeta Tierra. Y a pesar de que el nivel espiritual está bajo, ahora será elevado como nunca antes se ha elevado. Y el mundo entero y el universo entero contemplará en los seres humanos la belleza del carácter de Jesús. Y se da cuenta que en Jesús hay poder para la victoria sobre el pecado. Y así terminará este movimiento en éxito y en victoria. Y termina la cita diciendo, en esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros días. Estos estadios que se llenan, estos teatros que se llenan, estas iglesias que se llenan, están desprovistas ¿de qué? De la presencia y del poder de Dios. Como entran, así salen la gente. Sus fracasos los continúan viviendo y reproduciendo, y reproduciéndolos más y más. Y no hay victoria en sus vidas, porque es un evangelio vacío. Así que el quinto paso, y el último que hemos visto en este estudio, es que el enemigo ahora va a traer un falso reavivamiento, el cual ya vemos sus comienzos y orígenes dentro del mundo cristiano, incluyendo dentro de este pueblo. Distraer las mentes, quitar la ley de Dios. Y el domingo es lo que es abolir el cuarto mandamiento. Y si usted viola un mandamiento, viola toda la ley. Nos dice el apóstol Santiago, allá en su libro. Y ahora la ley de Dios puesta a un lado, el nivel espiritual continúa bajando y decayendo. Y va a ser muy fácil para la gente ahora asumir una postura religiosa sin espiritualidad, sin relación con Jesús, sin la justicia de Jesús, la cual sin ella no podemos ser salvos, y sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de restaurar la imagen de Dios que el pecado ha querido borrar en nosotros. Próximo sábado vamos a continuar. El Señor nos ayuda a entender. Ahora ya vemos la agenda del enemigo. ¿Cómo va a obrar en el mundo cristiano, dentro de las iglesias? ¿Cómo va a obrar en las naciones y en otras denominaciones y en otras religiones aún no cristianas? ¿Cómo va a unificar al mundo de diferentes formas, diferentes maneras? Pero vamos a comenzar a partir del próximo sábado a ver que Dios tiene una agenda, la cual va a contrarrestar esa agenda y la cual va a llevar al fracaso esa agenda. Es cierto, lamentablemente la mayor parte de la humanidad caerá bajo la seducción del enemigo. Pero Dios ha tenido, tiene y tendrá un pueblo, un ejército, un grupo de hombres y mujeres que le aman más que sus propias vidas y demostrarán lo cierto de su mensaje y la falsedad, otra vez, del enemigo y su agenda. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, queridos. Estamos viviendo en esos momentos críticos y peligrosos de la historia humana. Tenemos que ser muy cuidadosos hoy día por cada decisión que tomamos. ¿Dónde ponemos nuestro pie la próxima vez? No sea que haya una mina. No olvide, estamos viviendo en un mundo que es un campo de batalla. Y en los campos de batalla hay mucho peligro. Hay gente herida, hay muertes, hay tragedias, hay desastres, hay calamidades. Hoy día no podemos vivir casualmente. Cada día tenemos que entregar nuestras vidas al Señor, poner nuestra agenda en sus manos para abandonar lo que Él indique que sea abandonado o seguir con lo que Él desea que nosotros sigamos. Y Señor, ¿cuál es tu plan para mí hoy? Mis palabras, mis conversaciones, mis pensamientos, mis acciones, mis decisiones, el uso de cada centavo que tengo, mi influencia, mis dones, mis talentos, los cuales tú me has dado, Señor. Hoy todo lo pongo sobre el altar. Indícame qué hacer. Hoy día no nos podemos dar el lujo de vivir como años atrás, pensando que nos queda mucho tiempo y que todavía hay mucha libertad. Hoy día estamos viviendo en los comienzos de la historia, en su etapa final.
Y el Señor nos ayude a entender esta realidad y a permitir que por su gracia podamos identificarnos con Él para salvación. Vamos a terminar con una oración esta mañana. Oración de consagración, de entrega. Oración pidiendo que el Señor nos ayude a ser fieles en el presente y también en el futuro. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar en esta ocasión. Amoroso Padre Celestial, gracias una vez más por este estudio. Ha sido mayormente la lectura de lo que has inspirado. Mis palabras no son las más correctas y podría pasar por alto detalles muy importantes. Y prefiero leerlo, Señor, para que tu pueblo escuche lo que el Espíritu Santo ha inspirado, lo cual es la verdad. Ayúdanos en este momento, Señor, a temblar por nuestra condición espiritual. No por los eventos de la historia. Sabemos que han de llegar y llegarán. Nuestro temor no es lo que el enemigo puede hacer, sino es lo que no permitamos que tú hagas en nuestras vidas. Su plan será derrotado y tu plan terminará en éxito. Ayúdanos a identificarnos contigo, a entender la importancia de este mensaje en forma completa, a vivirlo, a conocerlo, a impartirlo sin temor. Ayúdanos, Señor, a permitir que tu Espíritu cada día avance su obra con nuestra colaboración y con nuestro consentimiento. Salva a tu pueblo, Señor. Líbranos del mal, líbranos de las tentaciones. Trae victoria sobre nuestros defectos de carácter. Haznos mansos y humildes, serviciales, cariñosos, atentos, útiles, Señor. Que seamos herramientas en tus manos para la salvación de muchas personas. Gracias una vez más. Esto lo rogamos, esto lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.